Todos estos días había comenzado una serie All these different preachings, I've done a series de los 5 ministerios. of the fivefold ministry. Comencé a enseñar del ministerio del apóstol, I've taught about the ministry of the apostle, continué enseñando del ministerio del profeta, the ministry of the prophet. después continué enseñando del ministerio del pastor I also taught on the ministry of the pastor. y hoy voy a enseñar del ministerio del evangelista. And today we are going to study the ministry Pastor- of the El evangelist. pastor Benny me dijo que tenía que hacerlo, si no imagínense. Pastor Benny said I had to do this. Todas estas enseñanzas All of these teachings están en mi canal de YouTube. are on my YouTube channel. Si usted quiere regresar y escucharlas, If you want to go back and watch them again, usted lo puede hacer. you can do it. El propósito principal de Miami Revive The main purpose of Miami Revive es uno, is one, y es enseñar la palabra de Dios, is to teach the word of God, que es la verdad, that is the truth. y mientras nos llenamos de su palabra, And while we are filled with his word, Dios va a comenzar a hacer la obra en su pueblo. and that God will continue or begin to do the change in the people. Enseñar la verdad de Dios And teaching the word of God, the truth of no God, es algo muy atractivo para muchas personas, is not very attractive to many people, porque tristemente vemos because sadly we see que el deseo de muchas personas that the desire of many people es buscar a Jesús más por los panes y los peces. is to look more for Jesus through the bread and the fish. Pero el deseo de Jesús But Jesus' desire es que su pueblo busque a Dios is that his people would seek God por quién es Él. for who he is. Así tengas panes o no tengas peces. Whether you have bread or you have fish Amen. or don't. Esto para mí es tan importante This for me is so important, y estamos comprometidos a hacer esto, and we are committed to doing this, a enseñar la verdad. to teach the truth. Y aunque el proceso ha sido un poquitico lento, And even though the process has been a little bit slow, creo que estamos viendo buenos resultados en las personas. I think we are seeing a positive result in the people. Y lo más importante no es que usted se vaya de aquí diciendo, wow, qué lindas estaban las luces. And the most important thing is not that you leave here saying, wow, the lighting was so beautiful. Wow, qué bien se viste el pastor. Wow, how well dressed is the pastor. Wow, qué lindas estaban las sillas. Wow, the chairs are so beautiful. El propósito es que usted se vaya de aquí diciendo, Señor, sentí convicción hoy a través de tu palabra. The purpose is for you to leave here and say, God, I felt a conviction through your word today. Eso es lo más importante en nuestras vidas. That is the most important thing in our lives. Hoy quiero comenzar a enseñar sobre el ministerio del evangelista. So today I want to start with the teaching of the ministry of the evangelist. Y quiero comenzar en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. And I'm going to start with Ephesians 4, verses 11 and 12. So I'm going to read the verse and then you Yes. translate. Okay. So, el versículo 11 dice, y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Ok, ahora mira el 12, cuál es el propósito de esto. Now look at what 12 says, the purpose of this. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. The responsibility is to equip God's people to do his work and build up the church, the body of Christ. Ok, ¿cuál es la función de estas personas que tienen el don al ministerio de Cristo? Now, what is the function of the people who have the gift of the ministry of Tienen una Christ? función muy importante They have a very important function, y es edificar el cuerpo de Cristo. and it is to edify Amen. and build the church of ¿Quién es el Christ. cuerpo de Cristo? Who is the church? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, We ¿verdad? are the body of Christ. ¿Qué es lo más importante para Dios? What is the most important thing for La God? edificación del cuerpo de Cristo. It's the building of the body of Christ. A Dios no le preocupa si se te acabó la comida en el refrigerador. God doesn't care about whether you have food in your refrigerator. A Él no le preocupa si no tienes gasolina para echar en el carro. He doesn't care if you have gas in your
tank. Porque esas cosas para Él son fácil proveértelas. Because those things are very easy for him to provide to you. Eso te la puede proveer Él en un segundo. He can provide that to you in a second. Pero lo que Él no puede hacer por ti, But what he cannot do for you, al no ser que usted lo permita que lo haga, unless you actually permit him to do it, es la edificación en tu vida. is to build you up in your life. Eso es lo único que para Él no es fácil. That's the only thing that for him is Porque not depende easy, de usted y de mí. because it depends on you and I. Entonces lo más importante para Él es esto. So the most important thing for him is this. El cristiano hoy en día, The Christian today, y esto es algo que es tan real y tan triste a la misma vez, and this is something that is so real and so sad at the same time, piensan que hacer es ser. they think that to do is to be. Y hoy vemos esto And today we see this en muchos lugares. in many places. Vemos a muchos cristianos We see many Christians que dicen, that say, pero yo hago para Dios. but I do for the Lord. Pero los mismos que hacen para Dios But the same ones that do for him no son en Dios. are not in him. En otras palabras, In other words, vemos a muchas personas que dicen, we see a lot of people say, yo evangelizo, I evangelize, yo sirvo I serve 8 horas al día, 8 hours a day, yo asisto a todos los eventos de la iglesia, I attend every event in the church, yo participo en todo lo que me dicen, I participate in everything that they tell me, obedezco todo lo que me dice mi pastor, I obey everything that my pastor says. pero cuando vemos los frutos de sus vidas, But when we look at the fruit in their lives, no son en Cristo. they are not in Christ. Y yo no sé usted, Wow. And I don't know about you, pero ya yo estoy tan cansado but I am so tired de hacer y no ser. of doing and not being. Muchos piensan Many think que porque te paras aquí en el púlpito, that because you stand here in the y pulpit, esto es para mí también, ¿verdad? and this is for me as well, Me paro aquí en el púlpito I stand here in the pulpit y yo le puedo enseñar una clase muy buena a usted, and I can teach you a very good class. pero lo que usted tiene que entender es lo siguiente, But what you need to understand is the following: que yo puedo buscar de la palabra but I can search in the word para hacer mi función, to do my function, pero no necesariamente estoy buscando de Dios. but I'm not necessarily seeking God. Yo puedo estudiar I can study y yo puedo venir y traerle un mensaje muy bueno. and I can come and bring you a very good Y message. usted del otro lado puede decir, And you on the other side can say, oh pastor, usted está ungido. oh, Pastor, you are very Tremendo, anointed. usted vive una vida santa. Oh, you live a very holy life. Y yo por el otro lado, And me on the other hand, tal vez no esté viviendo una vida santa. perhaps I am not living a holy life. Usted ve, no se trata de hacer, So you see, it's not about doing, se trata de ser. it's about being. No comienza en hacer It doesn't start in doing para llegar a ser, to be, sino comienza en ser it starts in being, y eso te lleva a ser. and that takes you to do. Porque Being. cuando lo haces, Because when you do, ya no lo haces desde un lugar para agradar a alguien you don't do it from a place to gratify someone o para aparentar algo, or to do or perform. Lo haces por un amor que tienes sincero por el Señor Jesucristo. You do it because of a genuine love that you have for Christ. Amén. Entonces, lo más importante en estas cosas que estamos haciendo, So the most important thing in these things that we are doing, cuando hablamos de un evangelista, de un pastor, de un profeta, when we speak about an evangelist, a pastor, a prophet, tenemos que estar claros we need to be clear que no se trata de hacer solo la función, that it's not only about doing the function, se trata de vivir la función. it's about living it out. Este es el propósito de la iglesia. This is the purpose of the church. Cada cristiano que viene a la iglesia cada domingo Every Christian that comes to church each o en las Sunday reuniones que hacemos, or in the gatherings that we do, la función de la iglesia the function of the church es enseñarte su palabra, is to teach you His word, que es su verdad, that is His truth, pero eso, but that el fuego que muchas personas hablan que desean,
That fire that everyone speaks about wanting. Ese fuego que uno quiere sentir, que dice, Señor, estoy desesperado para tener intimidad con tu palabra. That fire that one feels, that you say, God, I just want to feel that intimacy with you. Ese fuego que uno dice, Señor, solo quiero estar contigo en tu presencia. That fire that says, God, I just want to be with you in your presence. Tú no lo recibes un domingo en la iglesia. You don't receive that on a Sunday in church. Aunque es importante Although it is important congregarte to congregate en el lugar correcto, in the right place, donde hay un fundamento where the foundation correcto is correct, para que Dios pueda usar su palabra so that God may use His word y traer convicción a tu vida. and bring conviction to your life. Pero ese fuego But that fire se logra is only achieved en el caminar del fundamento correcto. in walking in that right foundation. Usted puede venir hoy You can come y yo le today puedo enseñar buena palabra, and I can teach you a good word. pero si usted va a su casa But if you go home y sigue viviendo como usted quiere, and continue to live how you desire, ese fuego nunca se va a prender. that fire will never be ignited. Entonces lo que sientes es esto. And so what you feel is this. Como no hay un cambio, Since there is no change, como no hay una transformación, there is no transformation, como no hay una renovación, there's no renewal, entonces comienzas a sentir, you continue to feel, esto es aburrido, this is boring, no le voy a dar prioridad, I'm not going to give it a priority, no es it's importante, not important, y comienzas a buscar otras cosas. and you begin to seek other things. Ahora comienzas a buscar entretenimiento, You begin to seek entertainment, porque el fuego because the fire solo se prende is only ignited cuando buscas caminar en esto. when you seek to walk in this, Saberlo to know it, para enseñarlo, to teach it, para hablarlo, to speak it, para decirles a otros que sí sabes, to say it to others that you know. no hace el trabajo. It doesn't do the Oh, work. it doesn't do the work. Pero vivirla But to live it es lo que prende el fuego en nosotros. is what ignites the fire in us. Cada ministro, Every minister, cada aquel llamado a los 5 ministerios, each one who is called to the 5 ministries, debe tener esta prioridad. must have this priority. No solo estudiar para enseñar, Not only to study to teach, pero buscar de su palabra but to seek His word, para vivirla, to live it, para caminar en ella. to walk in it. Cada cristiano Every Christian debe tener esa responsabilidad. must have that responsibility. Buscar de su palabra Seeking His word para caminar en ella. to walk in it. Pero es imposible But it's que impossible usted solo viva de la palabra del domingo for you to only live according to the word on Sunday sin tener deseos de estudiarla de lunes a viernes. without having the desire to study it from Monday to Saturday. Pastor, pero yo trabajo duro, Pastor, but I work hard. es fuerte. It's hard. It's difficult. Hay muchas maneras. There's many ways. Yo también trabajo de lunes a viernes. I too work Monday Yo me to Friday. pongo un audífono aquí I put on a headphone here y yo estoy escuchando. and I'm listening. Y yo estoy escuchando. I'm listening. Y yo estoy escuchando. I'm listening. No puedo abrir el libro a leer. I can't open the book to Pero read estoy it, escuchando. but I'm listening. Estoy escuchando. I'm listening. Y cuando me toma el tiempo que lo puedo hacer, lo hago. And when I have the time to do it, I do it. Pero es la única manera But that's the only de way que esta palabra that this word se haga viva en nosotros becomes alive in us y que haga un caminar de convicción. and will do the work of conviction. Ok, un caminar de convicción A work of conviction es un caminar de salvación. is a walk of salvation. Cuando caminas en convicción, When you walk in conviction, dije esto, I said this. no, Señor, I shouldn't no have lo said. debería haber dicho. I'm sorry, Father. Hice esto, I did this. Señor, no debería haber hecho eso. Father, I shouldn't have done that. Pensé esto, I thought that. Señor, no debí haber pensado esto. Father, I shouldn't have thought that. Eso es un caminar de convicción, That is a walking of conviction, donde el Espíritu Santo where the Holy te Spirit está trayendo convicción is bringing conviction diariamente, daily. pero cuando no hay esa convicción But when there isn't that y conviction, tú haces todo lo que quieras entre la semana you do whatever you want throughout the y week, llegaste el domingo and you come on y Sunday, ahora sí vas a ser santo porque Señor, perdóname el domingo por todos los pecados. and now you are holy, and you say, sorry, Father, for everything that I did. Es difícil experimentar ese fuego por dentro, It's difficult to experience that internal el fire, deseo de buscar a Dios así that desire to seek Him that way, y para proclamar su palabra. and to proclaim His word. El falso testigo The false testimony proclama la palabra de Dios proclaims the word of God sin vivirla. without living it. El verdadero testigo
The true testimony proclama su palabra proclaims his word con convicción with y conviction cuando la vive. and when they live it out. Hay una diferencia There's a difference en enseñarte algo que uno no cree o no vive, of teaching you something that somebody doesn't live or believe. pero hay una diferencia que cuando la vives But there's a difference that when you live it, te da como una pasión, it gives you like a passion, como un gozo, like a joy, como una alegría, a joy que sabe que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. that you know that what you're doing it well. Que cuando vas a la casa, That when you get home, tú sabes que no le fuiste infiel a tu esposa you knew that you were not unfaithful o a to tu your esposo. spouse. Y cuando llegaste a la casa, And when you got home, sabes que no le robaste a nadie. you knew that you didn't steal from anyone. Sabes que no le mentiste a You nadie. know that you didn't lie to anyone. Ese gozo, That joy, esa paz, that peace, nada te la puede dar. nothing can give Pero that es to un you. caminar de integridad con Él. But it's a walk of integrity with Him. Eso es lo más importante. That's the most important thing. Amén. Amen. Entonces vamos a ver lo que es un evangelista. All right, so let's see what is an evangelist. Hay dos palabras en hebreo que describen el significado de lo que es un evangelista. There are two words in Hebrew that describe the significance of what an evangelist is. La primera palabra es besora, The first word is besora, que hace referencia a un sustantivo, that makes reference to a substance, y la segunda palabra es basar, and the second word is basar, que hace referencia a un verbo. that makes a reference to a verb. El evangelista The evangelist tiene el nombre, has the name, pero tiene la acción, but also has the action, tiene la función has the y function, tiene el resultado. and has the result. Entonces, estas dos palabras So these two words juntas describen la persona y la función del evangelista. together describe the person and the function of the evangelist. Lo que significa It signifies la palabra evangelista what it means. The word evangelist significa una persona means a person que toma un mensaje that takes a message de gran importancia. of great importance. En este caso es el mensaje del rey. In this case is the message of the king, The message of the king. el De, mensaje del rey de gran importancia. of great importance. El evangelista es un mensajero The evangelist is a messenger que toma el mensaje del rey, that takes the message of the king que es de gran importancia, that is of great importance, porque es un mensaje que contiene salvación. because it's a message Okay. that contains salvation. Y entonces en la palabra besora So in the word besora, vemos que describe la persona que es el evangelista, that it describes the person who the evangelist is. que es la persona escogida que carga el mensaje. That it is the selected person that carries the message. Bien, el rey te dice, So the king will tell you, este es el mensaje que quiero que le lleves a la ciudad, cualquier ciudad. this is the message that I want you to take to such and such city. Se lo da al mensajero. They give it to the messenger. ¿Cuál es la función del mensajero? What is the function of the messenger? Tomar el mensaje, To take the message, cambiarlo, change it, decirlo a su manera say it according to what they o want, decirlo exacto como es. or to say it how it is. ¿Verdad? Entonces el mensajero So the messenger es el evangelista. is the evangelist. La palabra besora en hebreo The word besora in Hebrew. y la palabra basar And the word basar en hebreo, in Hebrew que representa la función del evangelista. represents the function of the O sea que él evangelist. toma el mensaje In other words, that he takes the y message entonces él llega al lugar, and he arrives to the place. lo lleva al lugar, He takes it to the lo place. comparte, He releases it, o mejor dicho, lo proclama or he proclaims it in better el words, mensaje del rey. the message of the king. Ahora, tiene que tener en cuenta lo siguiente, Now, take into account the following. que proclamar el mensaje del rey incorrectamente, That to proclaim the message of the king incorrectly, en vez de causar que la persona sea salva, instead of causing the person to be saved, puede causar que la persona se pierda. can cause instead for the person to be lost. Tenemos que tener cuidado con los mensajeros del mensaje del rey. We have to be careful with the messengers of the message of the king. Tenga cuidado con el mensaje que usted reciba. Be careful with the message that you receive. Los mensajeros tenían que ser en aquellos tiempos personas de alta reputación y dispuestos a morir por entregar el mensaje del rey. The people in that time were supposed to be very consecrated and also willing to die for that Siento la message. presencia de Dios. Cuando Dios te guía a proclamar el mensaje del rey, When God takes you to proclaim the message of the king,
no lo vas a proclamar como un mensaje filtrado. You're not going to proclaim it as a filtered message. Ok, le doy un ejemplo de esto. So I'm going to give you an example. Usted ha hablado con una persona Have you spoken to a person que le before dice, hermano, that tells you, brother, me compré un carro azul I bought myself a blue car y pago $500 al mes and I pay $500 a month y no me lo van y no lo estoy pagando yo, me lo están regalando. and I'm not paying it, they're giving it to me. Y el hermano dice, wow, hermano, tremendo. And the brother says, wow, what a message. Y esta persona va a otra persona And this person goes to another y dice, person oye, ¿te enteraste? and they say, well, did you hear? Joan se compró un carro azul Joan bought a blue car y está pagando como $1,000. and he's paying like $1,000. Ya está siendo filtrado el mensaje. The message is already being filtered. El otro va y dice, oye, ¿te enteraste? The other one goes and says, oh, did you hear? Joan se compró un Ferrari azul Joan bought a blue Ferrari y se lo regalaron, no paga nada. and they gave it to him for free. He's not paying Y anything. va el otro y dice, ¿te enteraste? Oh, did you hear? The other one says. Ok, ese ejemplo So that example es muy parecido is very similar a lo que escuchamos hoy en día. of what we hear today. Abres la palabra, You open the word. oye, Jesús dijo Hey, Jesus said esto. this. Y entonces yo digo, no, espérate, vamos a filtrarla Wait, let's filter it. porque esto tiene que ver So this has to do con otra cosa. with something else. Ves, el mensajero So see, the tiene messenger que ser un mensajero de alta reputación. has to be someone of a high Y reputation. un mensajero que no filtre la palabra del rey. And the one who doesn't filter the message of the king. El resultado de este mensaje del rey, So the result of the message of the king, que es la palabra de Dios, that is the word of God, del mensajero del evangelista, the message of the evangelist, está supuesto a causar convicción is meant to cause conviction y arrepentimiento en la persona. and repentance in the person. Usted tal vez ha notado esto, tal vez no. And perhaps you have noted this or not, Que hay personas que se le acercan y dicen, yo soy cristiano hace 30 años. that someone will come to you and say, I've been a Christian for 30 years, Y le da golpe a su esposa. and they hit their wife. Y las noticias tristes que vemos, And the sad news that we see, que en realidad yo no me alegro con nada de esto. Al contrario, esto es un golpe al reino de Jesús aquí en la tierra. that in reality, this doesn't bring me any joy. In other words, it's a punch towards the kingdom of heaven. De pastores que constantemente están saliendo, The pastors that are constantly going out, mensajeros de la palabra de Dios, messengers of the word of God, que enseñaban el mensaje, that teach the word, pero no eran. but weren't Y living salen it. hoy And they come out today en problemas de adulterios, with problems of adultery, fornicación, fornication, robos al pueblo. stealing from the people. Eso no fue algo que comenzó a suceder. Eso es algo que ya estaba en ellos y que nunca fue cambiado. That's not something that just started out of nowhere. It was something that was in them already, Y that never changed. entonces el diablo permite estas cosas. So the enemy will permit these things, Es más, los eleva even more, para he'll que lift them up, cuando la caída sea, so that when the fall happens, que todos vean la gran caída de esa that persona. everybody will see the great fall of those people. Eso es un golpe al evangelio. That's a punch towards the kingdom, towards Por the eso es que evangelist. la reputación del cristiano hoy no es muy buena. That's why the reputation of the Christian is not a great one. Esto está triste. This is very sad. Por eso, los 5 ministerios, That's why the fivefold ministry, el que decida caminar en los 5 ministerios, the one who decides to walk in it, es una gran bendición, it's a great blessing, pero gran precio but estás escogiendo. has a high cost that you are choosing. El que decida caminar con Cristo The one who decides to walk with Christ, es una gran bendición, it's a great blessing pero gran precio estamos escogiendo. at a high cost that we are choosing. Ahora estamos bien, Right now we're good. ahora no hay persecución, Right now there's no persecution. ahora todo está lindo. Right now everything is beautiful. El problema va a ser The problem will be cuando todo no esté lindo when everything is difficult y cuando sí haya persecución a los cristianos, and when there is true persecution towards Christians. ¿cómo vamos a comportarnos nosotros? How are we going to behave? Este es el momento This is the moment de vivir to live su palabra His word, para estar fortalecidos to be strengthened en ella. in it. Amén. Yo no sé por qué me sigo así como desviando, pero siento decirle esas I cosas. don't know why I keep on straying away, but here I am saying this to you. Quiero mencionarles 5 cualidades del evangelista So I want to mention 5 qualities of the y evangelist, después vamos a ir a Hechos capítulo 8. and we're going to go to Acts chapter 8. Y vamos a leer en Hechos capítulo 8 hoy. We're going to read in Acts chapter 8 today. La primera cualidad The first quality es que un evangelista
is that an evangelist debe amar a las almas. must love the souls. Para predicarle a las almas, To be able to preach to the souls, el evangelista no debe verla como números o sillas. the evangelist should not see the souls as a number or a chair. El evangelista, el que es verdadero evangelista, busca las almas por amor a Cristo. The true evangelist will seek the souls because of the love that they have for Christ. Todo esto lo vamos a ver en el capítulo 8 ahora. And we're going to see all of this in chapter 8 of Acts. Número 2, Number 2, debe conocer la palabra de Dios. they must know the word of God. ¿Por qué? ¿Qué le expliqué que es un evangelista? Because what did I explain to you an evangelist is? Un mensajero, ¿verdad? A messenger. Y Right? si no conoces el mensaje del rey, So if you don't know the message of the king, entonces ¿qué estás predicando? what are you preaching? ¿Qué le estás diciendo a la gente? What are you telling the people? Ven, hermano, recibe a Jesús, que tus problemas se van a acabar. Come, brother, receive Jesus because your problems are going to go away. Ven, hermano, recibe a Jesús, que te garantizo que vas a ser sano ahora. Come, brother, receive Jesus because I guarantee you're going to be healed right now. Si hay sanidad, If there is healing, si hay, Dios cuida de sus hijos, yes, God takes care of his pero aquí children, nadie puede garantizar eso. but nobody can guarantee that. Eso es la misericordia y la bondad de Dios. That's the mercy and the goodness of God. Número 3, Number 3, debe tener buen testimonio, must have a good testimony, así como cualquier otro cristiano tiene buen just like testimonio. any other good Christian, and any other Christian has a good testimony. Número 4, Number 4, su pasión debe ser predicarle el mensaje de la verdad que trae salvación al perdido. their passion should be to bring the message of the truth to the lost. Amén. El evangelista The evangelist, no es un amor actuado. it's not an act of love. It's not a performance. It's Or not a love that a performance No of es un love. acto de amor, Pero es un amor genuino but it's a genuine love que de verdad ama la palabra de Dios that truly loves the word of God y quiere proclamarla. and wants to al perdido. proclaim it to the lost. El evangelista, The evangelist, el verdadero evangelista, the true evangelist, no necesita buscar reconocimiento de la iglesia, should not be seeking recognition from the church, de las personas, from the people, pero el evangelista lo hace por amor puro y sincero a Dios. but the evangelist does it because of a pure and sincere love for God. La palabra de Dios nos enseña en Santiago And James, the word teaches us que Dios resiste al orgulloso, that God resists the proud pero le da gracia al humilde. but gives grace to the humble. El evangelista The no evangelist tiene que engrandecerse, doesn't need to be grandiose, sino hace las cosas por Dios y le predica al perdido porque ama al Señor Jesús. but only doing things unto God because they want to save the lost. Cuando vemos un evangelista caminando en la humildad y en el amor de Jesús, When we see an evangelist walking in humility in Jesus, vemos la manifestación del poder de Dios a través de sus vidas. we see the manifestation of the work of God in their lives. Amén. Amen. Vamos a Hechos capítulo 8. Let's go to Acts 8. Vamos a hoy a estudiar desde ese capítulo. So today we're going to be studying from that chapter. Honestamente, hay tanto de qué hablar de este ministerio, Honestly, there's so much to speak about in regards to this porque ministry, quiero que sepa algo. but I want you to know something. El evangelista no es la única persona encargada de proclamar el mensaje del rey, The evangelist is not the only one who is responsible for delivering the message of the pero king. todos nosotros somos responsables para proclamar el mensaje del All rey, of us here are responsible for proclaiming that message, vivir el mensaje del rey. to live that message out. Ahora hay una gracia especial que viene sobre el evangelista, Now there's a special grace that comes over hay the una asignación evangelist. especial que viene sobre el evangelista, There's a special assignment that comes over the evangelist. pero todos somos asignados a proclamar la verdad But del all of Señor. us are assigned to proclaim the word of the Lord. En el versículo 1 dice, y Saulo estaba de completo de acuerdo con ellos en su muerte. Verse 1 says, Saul was one of the witnesses and he agreed completely with the killing of Stephen. Ok, entonces, aquí vemos al apóstol Pablo. So we see Apostle Saul. Hay dos personajes en la Biblia que a mí son como un ejemplo para mí. There's two people that are a great example for me in the word. Y es el apóstol Pablo And it's the Apostle Paul y la vida del rey David. and the life of King David. Son dos personas que a mí no sé, me recibo mucho del testimonio de ellos. There are two people who I receive a lot out of their Y testimony. aquí vemos al apóstol Pablo, So we see Apostle Paul, antes de ser salvo, que se llamaba Saulo, and before he was saved, and his name was Saul, ok, persiguiendo a los cristianos. persecuting the Christians. Entonces dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén
y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. A great wave of persecution began that day, sweeping over the church in Jerusalem, and all the believers, except the apostles, were scattered through the regions of Judea and Samaria. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Some devout men came and buried Stephen with great mourning. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los echaba en la cárcel. But Saul was going everywhere to destroy the church. He went from house to house, dragging out both men and women to throw them into prison. Ok, aquí vamos a ver ciertas cositas. So we're going to see a few things here. Vamos a ver a Pablo We're going to see Paul sembrando la semilla que después iba a comer de su fruto. sowing a seed that he would then eat of that fruit. La misma persecución que él hizo a los cristianos The same persecution that he made towards the believers fue la misma persecución que recibió cuando él estaba sirviendo a Dios. was the same persecution he received once he was serving the Most La High. diferencia es que cuando Dios está contigo, The difference is that when God is with te you, da la gracia para poder pasar todas estas cosas. he gives you the grace to go through these things. Pero Saulo en ese tiempo But Saul, in that time, tenía gran odio en contra de los cristianos. had a great hatred towards believers. Número 2, note esto, Number 2, notice que this, se desató una gran persecución en la iglesia de Jerusalén. that a great persecution was released over Jerusalem. Usted sabe que la persecución, Do you know that the persecution, Dios a veces la permite God will sometimes permit it para que llevarte a hacer lo que quieres que él haga. to take you to do what he wants you to do? Hay muchas veces que dice, pero ¿por qué me persiguen? And sometimes people say, but Es why tan are they fuerte. persecuting me? It's so heavy. Una de las cosas que yo me he dado cuenta en este tiempo, en esta nueva temporada con el Señor, One of the things that I have noticed in this new season and this walk with God, que la persecución que he recibido en estos 2 últimos años that the persecution that I have experienced in the last 2 years me ha llevado a buscar más de la verdad de Dios. has taken me to seek Him more in the Word. Tal vez si no fuera perseguido así, Perhaps if I hadn't been persecuted no that hubiera way, buscado tanto de su I palabra. would not have searched out His Word so Pero la much. persecución a veces en nuestras vidas But the persecution at times in our lives nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Créalo o no lo crea. will take us to do the will of God. Y le voy a mostrar aquí. And I'll show you here. Dice que los persiguieron a la iglesia de Jerusalén So it says that they were persecuted in the church of y Jerusalem, que el pueblo tuvo que salir corriendo, esparcido, and the people had to be dispersed en la región de Judea y de Samaria. to the regions of Judea and Samaria. Ahora vamos un poquitico atrás Now let's go back a little bit a Hechos 1:8 to Acts 8:1. y mira las instrucciones de Jesús al pueblo. Look at the instructions that Jesus gave to the people. Le dijo, pero recibiréis poder But you will receive power cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. when the Holy Spirit comes upon you, Y después dice, y me seréis testigo ¿dónde? and you will be my witnesses where? Jerusalén, Judea y Samaria. In Jerusalem, throughout Judea and Samaria. Y a donde dice que fueron esparcidos por las regiones de Where does qué? it say that they were De dispersed? Judea y Samaria. In Judea and Samaria. ¿Se está dando cuenta? Are you following? Era en la iglesia de Jerusalén, It was the church of era una Jerusalem. iglesia grande y fuerte. It was a big and strong church, Yo creo que eran más de 5,000 personas maybe more than 5,000 y se people, añadían más. and added more Pero daily. Dios no quería quedarse ahí. But God didn't want it to stay Dios there. le dijo, ustedes tienen que ser testigos en todas partes del He mundo. said that you guys have to be testimonies in all areas of the world. Sean testigos en Jerusalén, Be testimony in pero Jerusalem, también comiencen por Samaria y por Judea. but also begin in Judea and Y Samaria de ahí vamos a todas partes del mundo. and to the ends of the earth. Pero ellos estaban enfocados en la grandeza de lo que tenían. But they were focused on the grandiosity that they had there. Por eso es que Dios a veces permite las persecuciones That's why sometimes God will permit the para persecution darnos chispa, to put flame to the fire. para que se prenda ese fuego. So A that the correr, fire ahora a can be correr, ignited. a correr. Y van a haber tiempos And there's going to be times que nosotros vamos a descubrir that we're going to discover quiénes somos en Cristo who we are in Christ en los tiempos de la persecución. in the time of persecution. Absolutely. Todo el mundo es leal Everyone is loyal cuando todo es bueno. when everything is good.
Pero cuando las cosas se ponen malas, But when things get difficult, vamos a ver la lealtad. let's see the loyalty. Y no se trata de la lealtad a la iglesia, And it's not the loyalty to the se church. trata de la lealtad a It's Jesús. your loyalty to the Most High. Todos dicen, yo soy de Jesús. Everyone says, I am of Jesus. Pero cuando te pongan una pistola en la cabeza But when they put a gun to your y head te digan Alá o Cristo, and they say Allah or Christ, esto es serio, mi hermano. Esto es serio. Estas son cosas que van a venir. serious. These are things that are going to happen. No se enfoque tanto en las cosas materiales de este mundo, son distracciones. Don't focus so much on the things of this world. They're just material things. Pero las cosas espirituales es lo que nos está preparando ahora. But the spiritual things is what we are being prepared for now. Usted ve Miami Revival aquí chiquitico. You see Miami Revive here, small now. En esos tiempos muchos van a anhelar decir, Señor, necesito ahora de ti. In those times, the people will long for and say, God, I want more Enséñame of tu you. verdad. Show me your truth. Teach me Muéstrame. your truth. Señor, ayúdame. God, help me. Me están persiguiendo. They're persecuting me. Pero Dios te da la gracia. But God will give you the Y grace. si hay que morir por Cristo, And if we are to die for Him, Dios te va a dar la gracia. God will give you the grace. Bueno, Señor, dale. Amen. He will Después say, vamos a "Oh, ver la let's vida do de it." Esteban. Now we're going to look at the Como life of Stephen La gracia de Dios está sobre él. and how the grace of God was over him. Entonces continuamos en el capítulo 8, el capítulo 8, versículo 4 al 8. So now let's continue in chapter 8, verses 4 through 8. Entonces a ellos los persiguieron So they were persecuted. y dice el versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. But the believers who were scattered preached the good news. Ok. Los que habían sido esparcidos y perseguidos, que iban predicando. So what were they doing? They were preaching the Cuando word. usted le presenta el evangelio a alguien, When you present the gospel to ¿qué es someone, lo que usted está supuesto a presentarle, what mi are you hermano? supposed to present to them? Ok, mire. Hemos aprendido por muchos lugares, So we've learned in many places, cuando le prediques el evangelio a alguien, when you preach the gospel to someone, sé buena gente, be kind, dile que Dios lo va a prosperar, tell them that they're going to be prospered, dile que Dios lo va a sanar, tell them they're going to be healed, que ya está todo hecho. that everything is already done. Eso es para que la persona aparentemente le caiga bien al que le estás predicando. So that's so that the person who was being preached to will like who is preaching to them. Pero usted puede ser bien nice, But you can be very nice. usted puede ser humilde, You can be humble, pero no negocie la verdad cuando la presente. but do not compromise the truth when you present it. Si le tiene que hablar del infierno, If you need to talk about hell, mi hermanito, brother, dice, Viti siempre dice esto. Viti always says this. Yami, cuando tiene que mandar lejos a alguien, Yami, when she needs to send someone far away, lo hace con una gracia she does it with this que la grace persona no se da ni cuenta, that the person doesn't even realize it. pero le dice la verdad. But she tells them the truth. Dios te da la gracia para hacerlo, God will give you the grace pero to do no it. negocie esto. But do not negotiate his Versículo word. 5 dice, Verse 5 says, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Philip, for example, went to the city of Samaria and told the people there about the Messiah. Y dice, las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Crowds listened intently to Philip because they were eager to hear his message and see the miraculous signs he did. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Many evil spirits were cast out, screaming as they left their victims, and many who had been paralyzed or lame were healed. Y mire el 8 lo que dice, y había gran gozo en aquella ciudad. So there was great joy in that city. Cuando usted predica el evangelio correctamente When you preach the gospel y correctly, cuando hay convicción verdadera en la persona and when there is true conviction y with the person, hay un arrepentimiento, and there's repentance, no importa en qué tormentas tú estés, it doesn't matter the storm you are in. va a traer fe, It's going to bring va a faith, traer convicción it's going to bring y va a traer conviction, esperanza que Jesús está contigo. and it's going to give you a hope that Jesus is with you. Ahora vamos a ver, número 1. Now let's look. Number 1, Vemos que todos los miembros de la iglesia we see that all the members of the church que habían sido esparcidos that had been dispersed iban predicando la palabra por todo el camino. were preaching the truth wherever they went. ¿Quiénes estaban predicando? Who was preaching the truth? ¿El evangelista The evangelist o toda la iglesia? or the whole church? La iglesia, ¿verdad? The Toda la iglesia right. estaba predicando.
The whole church was preaching. Número 2, Number 2, vemos el llamado también del evangelista we see the calling as well of the evangelist que hace mención de la vida de Felipe. that makes mention of the life of Philip. Su llamado obviamente ya estaba desarrollado His calling already was developed, y estaba predicando públicamente a las multitudes en Samaria y aquí vamos a ver lo siguiente. and he was preaching the gospel to Samaria, and here we're going to see an example. Ok, note esto. So make a note of this. Felipe tenía el mensaje claro que él tenía que predicar. Philip was very clear on the message that he was to proclaim. Cuando usted se le va a acercar a una persona que no cree en Dios, When you come close to a person who is not a believer, ¿usted sabe cuál mensaje usted le va a dar? do you know what message you're going to preach to them? Es bien sencillo. It's very Jesús simple. vive, Jesus lives. en Él solamente hay vida eterna. In him only is there eternal life. Si te arrepientes y crees en Él If you repent and believe in y him caminas con Él, and walk with him, recibirás salvación you will receive y saberás salvation vida eterna. and you will have No tienes que eternal hacer life. nada para ganarte esa salvación, You don't have to do anything to earn that pero salvation. Dios es por gracia que nos llamó para ser salvos. But because of God, the grace is calling us to be saved. Solamente a través de Jesús Only through Jesus podemos entrar al reino de los cielos. can we enter into the kingdom of No hay heaven. otro nombre, There's no other name, solo uno. only one. Nombre sobre todo nombre, Name above all un names. solo mediador Only one entre los mediator hombres y Dios. between man and Su God. nombre es Jesús. His name is Jesus. Esa es la única puerta. That's the only La door. palabra nos enseña The word teaches que Él es us la puerta that he is the door de la salvación. of the salvation. Si usted toca, If you knock, Él abre. he will open. Entonces, So, ese mensaje that message, usted tiene que tenerlo claro. you have to have it clear. Felipe tenía su mensaje claro. Philip was clear on the message he was sharing. Número 2, Number 2, vemos el llamado del evangelista Felipe we see the calling of evangelist Philip completamente desarrollado. completely developed. Ahora, usted cuando predique la palabra de Dios al inconverso, Now, when you preach to a non-believer, usted sea respetuoso, you have to be respectful, sea amable be loving, y no entre en contiendas con nadie. and don't enter into contention with anyone. Si la persona lo rechaza, If they refuse or reject you, sacúdese a los pies wipe off your feet y ya, para la otra casa. and keep going. O sea, usted no está supuesto a entrar en argumentos. So you're not supposed to enter into any arguments. Yo con los testigos de Jehová ya paré ya esas conversaciones porque no van a ningún lado. Me with Jehovah's Witnesses, I've already stopped that conversation because it leads to nowhere. Usted le enseña la Biblia, You show them the Bible, ellos te sacan las de ellos they take out theirs, y las palabras son diferentes. and the words are different. No vamos para ningún lado. We're going nowhere. Entonces, para entrar en contiendas, So to enter into contention, no entre en contiendas. don't enter into it. Usted le predica el evangelio Preach the gospel a aquel que se lo recibe. to those who will receive it. Usted sea respetuoso. Be respectful. Me recuerdo, yo iba a los hospitales a predicar I remember I used to go to hospitals to y si el preach. doctor o la enfermera me decía, aquí no prediques, If the doctor and the nurse would tell me don't preach here, yo me iba y no I predicaba. would leave and I wouldn't preach. No es que usted va a decir, no, porque en el nombre de Jesús It's not that you're gonna go and say, oh, because in the name of Jesus, te reprendo, I rebuke you porque yo vengo de donde vengo. because I come from where I come from. No, mi hermano, No, eso no es así. it's not like that. Usted, la función es que la persona sea salva The function or the goal is for the person to y que be tenga, saved que tenga convicción. and for them to have conviction. No, no es venir a, me hicieron una historia And it's not for them to come and say, oh, en la they gave me a barbería de mi story. cuñado, I was in a barber shop que entró una mujer that a woman walked y in. dijo, atención, atención, She said, attention, attention. voy a orar por I'm ustedes. going to pray for all of Y you. todo el mundo cortando la miró y esta And señora everyone's me dice, there cutting hair. voy a orar por ustedes. Repita esta oración conmigo. She said, repeat this prayer after Señor, me. yo me arrepiento. Lord, I repent. Confieso mis pecados. I confess my sins. Amén, amén. Amen, amen. Hermanito, puedes poner tu nombre aquí porque fuiste salvo. Brother, can you put your name here because you were saved? Wow. Eso no es así, mi hermano. That's not like that, brother. Usted sabe qué es eso. Do you know what that is? Mensajeros Messengers con el mensaje incorrecto with the incorrect y message. mensajeros And messengers guiándose por un mensaje filtrado, guiding themselves through a filtered no un mensaje puro. not a pure message. Eso no trae convicción a las personas. That doesn't bring conviction to the people. La persona tiene que tener la convicción del Espíritu Santo y recibirte el mensaje. The person must receive the conviction of the Holy Spirit and receive your message. El pastor Benny me estaba dando un testimonio Pastor Benny was sharing a que él testimony estaba haciendo Uber o Lyft that he was doing Uber or Lyft, y se le montó dos parejitas atrás, dos jóvenes, and two couples got in the car y estaban discutiendo. and they were arguing. Y él le dijo, perdone, pueden
Pueden bajar la voz. And he asked, When can they're using you... profanity. Porque estaban hablando malas palabras. Él le They dijo, were por using favor. profanity, and he asked them to lower their voices. Y él le dijo, si me permite, déjame compartirte algo. And he said, if you would permit me, let me share something with Y you. él le presentó el evangelio. And he presented the La gospel. muchacha The girl no estaba muy interesada. was not very interested. Pero de repente, But el suddenly, muchacho se le quedó mirando. the guy stayed looking at him. Y ella le dijo, no, no, yo no quiero escuchar esto. Y él le dijo a ella, And the girl said, I don't want to listen to this. And he said to her, espérate, espérate, yo quiero escuchar lo que me está diciendo. he said, wait a minute, I want to hear what he has to say. Ve, You see? el Espíritu Santo le estaba poniendo The convicción. Holy Spirit will convict. ¿Y cómo yo sé que esto es verdad? And how do I know that this is true? Porque él me llama y me cuenta el testimonio. Because Benny calls me and shares the Y en el testimony. Instagram de Miami Revive, And the Instagram of Miami Revive, entra el muchacho y me sigue. Él le había dado la tarjetita. the guy started following the Instagram. Dice, yo quiero conocer más de eso que usted me está diciendo. Then the guy told him, I want to learn more about what you're sharing. Es verdad cuando se dice la cosecha está lista. It's true when the word says the harvest is Pero ready. Dios nos va a guiar y nos va a traer esas personas. But God will guide us and bring those people to us. Gloria a Dios, eso me... Glory to God. Gloria a Dios. Yes. Santo. I feel the presence. Siento dar en lengua, raba aquí, arraba aquí. Hallelujah. Ok, entonces Felipe So Philip tenía el mensaje claro, had the message clear, la palabra de Dios. the word of God. Usted entonces respete cuando vaya a evangelizar. So make sure you respect when you go to evangelize. No haga promesas antibíblicas Don't make anti-biblical promises para convencer a la persona. to convince the people. La convicción la trae el Espíritu Santo, no usted. The Holy Spirit will bring the conviction, not you. Ok, vamos a evangelizar, pastor. We're going to go evangelize, Pastor. Bueno, pastor, hay que decirle por lo menos 2 profesiones de fe al pastor para que vea que dice algo. Pastor, we have to make 2 professions of faith to say that I did something. No, mi hermano, eso no es guiado por el Espíritu Santo. No, that's not guided by the Holy Spirit. Eso no es guiado por el Espíritu That's Santo. not guided by the Holy Spirit. Si de repente usted salió a evangelizar So suddenly you go into evangelize y no se ganó un alma, and you didn't win a soul, no se sienta mal. don't feel bad. Dios te va a guiar un alma. God will guide you to someone. Yo cuando he salido con él, When I've gone out with Benny, hemos tenido muy buenos resultados. we've had great results. Yo siempre me le acerco a la persona I always get close to the y person yo le pregunto, ¿usted me permite orar? Sentí orar por usted. ¿Usted me permite orar por and I'll usted? say, I felt to pray for you. Can I pray for you? Le doy una introducción del evangelio I introduce the gospel y le pregunto, ¿quieres recibir al Señor Jesús? and I ask them, do you want to receive Y Jesus? las 2 veces que lo hicimos, no, había una que era cristiana, pero el otro señor lo recibió, hizo la oración. The 2 times that we went, there was one that was already a Christian, the other Entonces- one got saved. Dios te pone a las personas adelante. So God will bring you the people. Y el que tiene que recibirlo lo va a recibir. And the one who needs to receive will receive. Amén. Amen. Entonces usted no tiene que convencer a nadie. So you don't have to convince anyone. El Espíritu Santo va a hacer eso por usted. The Holy Spirit will do that for you. Predique la verdad Preach the truth, como está escrita en su how palabra it is written in the y word. Dios te va a dar la gracia para cuando hables con la persona. And God will give you the grace for when you speak to the person. ¿Ok? Entonces, no estén predicando las cosas que no salen de aquí de la Biblia. So don't be preaching what is not in the word. Prediquemos el evangelio de salvación que trae convicción al perdido. Preach the gospel of salvation that brings conviction. No predicamos para llenar sillas, We don't preach to fill seats. no predicamos para llenar la iglesia. We don't preach to fill the church. Queremos eso, ¿verdad? We want that. Que venga gente que quieran aprender de la palabra. We want people who are hungry for the word. Pero cuando usted vaya a predicar, no piense en eso. But when you go to preach, don't think about that. Usted cuando vaya a predicar el evangelio, piense en la salvación de esa alma. When you go out to evangelize, just think about salvation. Y si Dios las va a conectar con nosotros, Dios las va a traer. And if God is going to connect us with people or people to us, Y si ellos dicen, ¿a qué iglesia puedo ir? and if they ask, what church can I go to? Entonces usted le da la tarjetita y le Then dice, of Miami course, then you Revive. go and you give them the church. Pastor Orlando, gloria a Dios. Entonces, pero siempre con la convicción de salvar al pecador. But always with the goal to seek to save the lost. Aquí vemos el respaldo de Dios sobre el evangelista también en esta escritura. And we see the approval or the backing of God through the evangelist here. Cuando dice que él comenzó a predicar When it says that he began to preach y que el pueblo lo escuchaba con atención and the people were attentive y que estaba escuchando todo lo que estaba haciendo. and were listening to everything that he was doing. Y Dios también lo respaldó cuando habían personas endemoniadas. And God also backed him up when there were people who were demonized. Y no estamos hablando de un cristiano And we're not speaking about a que Christian supuestamente hay que liberarlo todos los domingos. that supposedly needs deliverance every Sunday. Estamos hablando de nuevos creyentes We're talking about new believers que no tienen a Jesús en su corazón that don't have Jesus in their heart y que sí probablemente algunos estaban endemoniados. and perhaps were demonized. Amén.
Entonces el evangelio So the evangelist, de la verdad trae the transformación. gospel of truth brings Y dice el transformation. versículo 8 And verse 8 says que había gran gozo en esa ciudad. that there was great joy in that place. Hechos capítulo 8, versículo 9 al 13. Acts 8 verses 9 through 13. Ok, vamos a ver a Simón el mago. Now we're going to look at Simon, the sorcerer. Ok, dice, y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. A man named Simon had been a sorcerer there for many years, amazing the people of Samaria and claiming to be someone great. Usted sabe que la magia también lo podemos ver en la iglesia. Do you know that we can also see magic here in the church? Sorcery? Los milagros no simbolizan necesariamente a Dios. Miracles don't necessarily assimilate to God. El diablo hace milagros también. The devil will do miracles too. Hay que tener mucho cuidado con esto. We got to be very careful with this. Pero dice que él se la daba de gran personaje. So it says that he would amaze the people and he claimed to be someone great. Y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Everyone from the least to the greatest often spoke of him as the great one, the power of God. Y el versículo 11 dice, y le prestaban atención porque por mucho tiempo les había asombrado con sus artes mágicas. And it says they listened closely to him because for a long time he had astounded them with his magic. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. But now the people believed Philip's message of good news concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ. As a result, many men and women were baptized. Dice, y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Then Simon himself believed and was baptized, and he began following Philip wherever he went, and he was amazed by the signs and great miracles Philip performed. Este hombre Simón es un ejemplo de los cristianos que buscan los panes y los peces. This is an example. Simon is an example of the Christians that look for the bread and the fish. No se lo voy a leer, pero más adelante los apóstoles tuvieron que venir y tuvieron que ponerle manos a las personas que habían recibido a Jesús, pero que no hablaban en lenguas. So I'm not going to read it to you, but it does speak about further on in the chapter that the apostles would come and lay hands on the people who had not received the Holy Spirit. Y dice que cuando Simón vio a los apóstoles impartiéndole mano para que recibieran el Espíritu Santo, Simón les dijo, ¿y cómo ustedes hacen eso? So it also says that when Simon saw them laying hands on the people for them to receive the Holy Spirit, that he asked, how do you do that? Y dice que se le acercó a Pedro y a Juan y le dijo, oye, ¿de cuánto es la ofrendita? that he got close to Peter and John and then he said, oh, how much is the offering I need to give? ¿Cuánto es la ofrenda para yo hacer lo mismo que tú haces? What's the offering I need to give to receive that gift? Y Pedro y Juan le dijeron, cuidadito, Peter and John said, be porque el Espíritu careful. Santo no se puede comprar. The Holy Spirit cannot be bought. Cuidado con el mensaje que usted anuncia. Be careful with the message that you announce. Da 1,000 y reciba 10,000. Give 10,000 and give 1,000. Honre el manto y reciba la protección la última protección del 2024. Honor the mantle and receive the protection of 2024. Mucho cuidadito, Be very porque el careful. Espíritu Santo y lo que Él hace por nuestras vidas no se puede comprar. Be very careful because what the Holy Spirit does cannot be bought. Ok, el evangelista So the evangelist, Felipe Philip proclamaba el mensaje. proclaimed the message Y observe que las personas que iban siendo salvas, and observed that the people that were being saved, Él los llevaba a las aguas para bautizarse. he would take them to the waters to be baptized. La función del evangelista es ganar las almas, So the function of the evangelist is to win over the souls, llevarlas a las aguas take them to the waters, y en este caso conectarlos con una iglesia. and in this case to connect them to a church. El evangelista no está supuesto a pastorear las ovejas. The evangelist is not supposed to pastor the sheep. La pasión del evangelista es buscar las almas, predicarle el evangelio y llevarlo a rebaño, que se una a rebaño. The evangelist is supposed to go out, seek the lost, bring them to the church, and for them to gather. Un evangelista no debe trabajar independiente. An evangelist should not work independently. El evangelista debe trabajar con un pastor o con un maestro en la iglesia
para guiar las ovejas que se salvan. They should work with a pastor or a teacher to receive guidance on how to seek to save the lost. Ahora en el Nuevo Testamento vemos que el pastor es el encargado de las ovejas. So in the New Testament, we see that the pastor is in charge of the sheep. Pero los 5 ministerios trabajan juntos en la iglesia para poder ayudar a edificar el cuerpo de Cristo. But the 5 ministries work together to be able to edify and build the church. Ahora vamos al capítulo 8, versículo 14 al 17. So now let's go to Acts 8, verses 14 through 17. Dice, y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. When the apostles in Jerusalem heard that the people of Samaria had accepted God's message, they sent Peter and John there. Quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. As soon as they arrived, they prayed for these new believers to receive the Holy Spirit. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. The Holy Spirit had not yet come upon any of them, for they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Entonces les impartieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Then Peter and John laid their hands upon these believers and they received the Holy Spirit. Esto es otra clase que yo voy a dar pronto, So this is another teaching I'm going to do. que yo voy a soon. explicar lo que verdaderamente son las lenguas I'm going to teach on what tongues really are y lo que es recibir el Espíritu Santo. and what it is to really receive the Holy Spirit. Pero en este caso, But in this case, ellos habían recibido a Jesús, they had received Jesus. fueron Felipe los bautizó en agua, Philip had baptized them in the waters, pero ellos no habían recibido el Espíritu Santo. but they had not received the Holy Spirit. Entonces cuando escucharon en Jerusalén los apóstoles, So when the apostles heard in Jerusalem, ellos escucharon que Samaria había recibido a Cristo Jesús, they had heard that Samaria had received Jesus. enseguida fueron para allá a apoyar a Felipe. Immediately they went to back Philip. Ahora, tenga en cuenta So now take notice que Pedro, that Peter, una de las funciones de Pedro como apóstol, one of the functions of Peter as an apostle, era pastorear ovejas. it was to shepherd the sheep. Él fue a ver las ovejas. He went to see the sheep. Siempre es importante conectar las ovejas con un pastor. It's always very important to connect the sheep to the shepherd. Entonces ellos fueron So they went. y en este caso fueron a imponerle las manos al rebaño So now they went over to lay hands on the sheep porque no habían recibido el Espíritu Santo. because they had not received the Spirit, Okay. the Holy Spirit. Now, esto de imponer las manos para recibir el Espíritu Santo Now this of laying on of hands in order to receive the lo Holy podemos Spirit, ver a través de la Biblia, we can see it throughout the Bible. y les voy a dar un ejemplo en Hechos capítulo 9, versículo 17 al 18. And I'm going to give you an example in Acts 9, 17 through 18. Y dice, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. So Ananias went and found Saul. He laid his hands on him and said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit. Dice que al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Instantly something like scales fell from Saul's eyes and he regained his sight. Then he got up and was baptized. Ahora ves, en este caso recibió el Espíritu Santo primero y después fue bautizado en aguas. So in this case, you see that he received the Holy Spirit first and then he got baptized in the Eso water. puede suceder de las dos maneras. So it can happen in both ways. Pero siempre es importante orar por los hermanos después que reciban al Señor Jesús para que reciban el Espíritu Santo. But it's very important always to pray for the people after they receive Jesus so they can receive the Holy Spirit. Ok, esto es diferente de las lenguas, Now this is different from tongues. pero eso lo voy a enseñar en otra clase. But that I'm going to teach in another Una de las class. funciones de la iglesia es recibir al nuevo creyente, One of the functions of the church is to receive the new believer, bautizarlo en agua baptize them in waters, y orar por ellos para que reciban el Espíritu and to Santo. pray for them so that they receive the Holy Y después Spirit. enseñarle con los maestros, con los profetas, los And then pastores, to teach them para edificarlo. with the pastors, the teachers, and to edify them with the Ahora vamos a ver prophets un as well. ejemplo Now we're going to look at an example. de la importancia del evangelista en la iglesia The importance of the evangelist in the church y cómo es difícil contener un evangelista dentro de cuatro paredes. and how difficult it is to contain an evangelist in the four walls of the church. Dice en Hechos 8, 26 al 40, In Acts 8, 26 through 40, dice que un ángel del Señor le habló a Felipe as for Philip, an angel of the Lord said to him, diciéndole, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este camino es un camino desierto, So go south down the desert road that runs from Jerusalem to Gaza.
Él se levantó y fue, he aquí, había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, thank you, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. So he started out and he met the treasurer of Ethiopia, a eunuch of great authority under the Candace, the queen of Ethiopia. The eunuch had gone to Jerusalem to worship. Ok, por esto es que el evangelismo no puede ser guiado. Si ahora yo me paro aquí y digo, hermanos, And this is why evangelism can't be guided by, and if I say, brothers, el martes vamos a salir a evangelizar. Tuesday we're going to go and evangelize. Puede ser que Dios nos respalde, It could be that God will back us up, pero el evangelismo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. but evangelism must be guided by the Holy Spirit. Tiene que ser guiado por Dios que nos guíe It has to be guided by God who para guides tener us, personas específicas que Dios quiere que le hablemos. so that we have the specific people that God wants us to speak to. Entonces dice que el ángel del Señor le habló. So it says that the angel of the Lord spoke to him. Entonces por eso es que es tan importante la oración. So that's why prayer is so important. A veces la persona que ora, Perhaps sometimes the person who prays, a veces uno dice, no, pero la oración, oh, but prayer, tengo que hacer cosas, tengo que hacer esto, I tengo que have to hacer lo this or otro. that. La oración es importante, Prayer is important. específicamente la oración en unidad, Specifically prayer of unity. porque ahí Dios nos habla, Dios nos guía, Because there God will talk to us and He will guide us. Dios nos une, He will unite us. y es en la oración And it's in prayer donde Dios pone en nuestros corazones a hacer ciertas cosas. where God will put on our hearts to do certain things. Yo me recuerdo un tiempo, y mis padres son testigos, And I remember a certain time, and my parents are que testimony fue of al it. principio de mi caminar, And it was in the beginning of my walk. y a mí me dio una pasión And I had a passion para evangelizar to y evangelize proclamar el evangelio de Cristo. and to proclaim the gospel of Jesus. Y yo sentí ir a los hospitales a hacerlo. And I felt to go to the hospitals and do that. Y yo oraba, yo sentía, vete a los hospitales a hacerlo. I would pray and I would feel to go to the hospitals and do it. Y yo me recuerdo que al principio yo invitaba a las personas And I remember that in the beginning I would invite the people, y las personas me decían, no quiero. and the people would say, no, I don't want to go. Pero mis padres son testigos, todos los lunes yo me comprometí y los separé para ir a evangelizar. But my parents can testify that on Mondays I was committed and I would go. Y así venía conmigo el que viniera y el que no viniera, que no viniera. Whether someone would go with me or not, I would go. Pero había una pasión en mí But there was a passion inside of que me nació en esto, en la oración y en el estudio de la palabra. that was birthed in the studying and in prayer. Aunque Dios nunca me dejaba solo. Although God would never leave me alone, Yo me recuerdo un día, I remember one day, lo puedo relacionar con los tiempos de ahora también, I can connect that to the times that we are living in now, que era un lunes that it was a Monday, y yo me tocaba ir al hospital a orar por el enfermo. and I had to go and pray for the sick in the Yo no hospital. estaba trabajando, I wasn't working, no tenía dinero, I had no money, no tenía ni gasolina en el carro. I didn't even have gas in my Y me car. recuerdo esa noche And I remember that night que me monté en mi Honda Accord that I got in my Honda Accord. y me fui a la gasolinera que está en la 152 y la 137. I went to the gas station on 152nd and Y me 137, paré en la gasolinera. and I stopped at the gas Y station. yo estaba más preocupado And I was so worried por hacer la voluntad de Dios of doing the will of God que por pagar la renta de la casa. than to pay my rent. Y eso es otro testimonio. That's another testimony. Cuando no tenía dinero para pagar la renta, When I didn't have money for rent, pregúntale a mi esposa ask my wife. si Dios no proveyó. God always provided. Todas las veces. Every single Cuando time. no teníamos, nos quedaban 2 papitas para comer. When we had 2 little potatoes to eat, Dios siempre proveía. God would always Y me provide. recuerdo que estaba en la gasolinera And I remember I was at the gas y station, que estaba sentado y yo estaba llorando. and I was sitting there and I was crying. Y yo estaba en el carro así llorando y And I Señor, was there praying. yo quiero ir al hospital a orar por los And enfermos. I said, God, I want to go to the hospital and preach. Y el the tanque de gasolina estaba en 0. And the gas tank was at 0. Y yo estaba llorando. And I was crying and crying. Y de repente alguien me toca la ventana And suddenly someone knocks on my window. y me dice, ¡Diácono! They said, Deacon! Y yo, sí, me seco, bajo la ventana. I dried my eyes, I put the window down. ¿Cómo está, hermano? And I said, hi, brother, how are Y you? me dice, ¿qué te pasa? And they said, what's wrong with Y you? yo, no, aquí orando. And I'm like, no, I'm here praying. Ah, ok. Y me dice, tú sabes que te he tenido en la mente, And they said, oh, you know, I've had you on my mind. que yo quería ir a evangelizar contigo. That I wanted to go evangelize with Y you. mira que te encontré aquí en la And gasolinera. look, I found you here in the gas station. ¿Cuándo es que tú vas a ir a evangelizar? When is it that you're going to Y evangelize? yo, bueno, yo quiero ir hoy. And I said, well, I want to go to Ah, yo puedo parar el carro y irme contigo. And I said, oh, can I park the car and go with you? Y yo sin gasolina, y yo, bueno, sí, hermano. And I said, well, yeah, Dice, brother. no, espérate.
sin yo decirle nada. And he said, wait, Espérate que te voy a poner gasolina. I'm going to put gas in your car. Y me pone la gasolina en el carro. And he puts the gas in Y my se car. monta en el carro. And he gets in the Me dice, car. vamos hermano, vamos a evangelizar. He said, "Let's Llévame, go. enséñame cómo es eso. Evangelize." Wow. Entonces, cuando uno When a person tiene pasión por las cosas de Dios, has a passion for the things of God, siento la presencia de Dios I aquí. feel the presence of God here. Y eso debe ser en todos. And that should be in everyone. Pero hermanos, somos poquitos. But brethren, we are Y cuando little here. faltan algunos, somos más poquitos. And when we're missing a few here, we're less. Pero no tome esto como algo ligero. But don't take this lightly. Lo que usted vaya a hacer para el Señor, What you are planning on doing for the Most High, hágalo con el corazón. do it with all your heart. No importa. Y pastor, ¿y con quién usted iba? And Pastor, who did you used to go with? Nadie quería ir conmigo. Nobody wanted to go with me. Siempre se aparecía un satélite. It was always a random person. Y yo no llegaba, yo no iba solo, yo iba con alguien al final. And I always ended up with someone. Se aparecía un satélite o en el parqueo, Someone would appear in the o en parking el lot, expressway, or on the highway, o en el hospital. or at the hospital. Pero Dios nunca me dejaba solo. But God never left me alone. Entonces al principio nadie quería ir conmigo. So in the beginning, nobody wanted to go Pero with yo me. tenía un compromiso But con I Dios. had this commitment with God Que así fuera alguien conmigo o no, yo iba a ir. that whether someone would go with me or not, I would Yo go. estaba tan comprometido con Dios I was so committed to que God a mí no me interesaba quién iba y quién no iba. that I didn't care who went and who didn't. Lo que usted vaya a hacer para el Señor, What you plan to do for Him, no importa si el hermano lo apoya o no lo apoya, it doesn't olvídese de eso. matter if someone approves or not. Olvídese Forget de it. eso. Forget about it. Hágalo para Dios. Do it for Him. Pastor, ¿y cómo lo puedo ayudarte? Tenemos un equipo que me puede ayudar aquí si sirvo en alguna área. Pastor, well, is there a team here that I can serve in the particular Mira, mi hermano, si area? usted lo siente en el corazón, If you feel it in your si usted heart, dice, pastor, estamos débil en recibir a las personas, if you feel we're weak at receiving the people, estamos débil en recoger ofrendas. we're weak in getting the offerings. Mira, aquí hay personas que yo ni les tengo que decir nada. Look, there's people here that I don't even have to tell them anything. La semana entera ellos están mandando ofrendas para la iglesia. The whole week they're sending offerings for the church. Yo no les tengo que decir nada. And I don't have to say anything. ¿Por qué es eso? Why is that? Porque es un deseo. Because it's a desire. Aparte, el dar es un don también. Giving is a gift as well. Y ellos se les nace hacerlo. And it bursts out of them to do it. Ellos necesitan que yo les diga gracias. They don't need me to tell them thank you. Ellos saben quiénes son. Yo nunca les doy gracias. They know that I never Porque get ellos no that lo están thing haciendo that- para mí. Because they're not doing it Lo for están me. haciendo para Dios. They're doing it for God. Lo hacen por Dios. They do it for Y Him. nadie les tiene que decir gracias, Dios And mío. nobody has to exalt them or thank them. Tony is one of them. Tony's one of them. He's always giving. He's always giving. Oh, siempre está dando. I don't have to tell him anything. No le tengo que decir nada. He does it. Él solo lo Y hace. aquí hay otros de ustedes que también lo hacen. And here are other of you that do the same. Y eso es una pasión que te sale And that's a passion that comes out of cuando vayas a hacer algo. you. When you are going to do something, Hazlo. just do it. Pastor, nadie me apoya. Me paro en la puerta y nadie me apoya. Pastor, I stand at the door and nobody backs me up. No importa. Mira, ya a mí yo no le tengo que decir nada. Look, to Yami, I don't have to tell her. Ella prepara el café más rico de Miami. She prepares the most delicious Así coffee here usted in se lo Miami. toma o no se lo toma, ella lo Whether you prepara. drink it or not, she prepares it. ¿Cuántos de ustedes le han dicho gracias a ella por el How café? many of you have thanked her for the coffee? ¿Sabe qué? Si le dicen gracias o no le dicen gracias, ella lo va a seguir haciendo. Whether you thank her or not, she's gonna do it. Como hoy que se me olvidó. Porque es algo que sale del corazón. It's Hay- something that comes out of her heart. Hay tantas cosas que podemos hacer. There's so much that we can do. Tenemos que unirnos ahora We have to unite now para que Dios nos guíe para recibir lo que Él quiere hacer. for God to guide us into what He Me wants salí to del do. tópico otra vez. I came out of the topic again. Pero no importa, el evangelista So the santo, evangelist- Rabaquía Babacanda. Vamos. Ok, la oración es importante. Prayer is important. No tome la oración ligera. Don't take prayer lightly. Cuando oramos juntos When we pray in y nos unity, unimos a orar juntos, when we unite to pray mi together, hermano, algo sucede. something happens. Lo hemos visto en ocasiones We've seen it on que occasion hemos estado orando juntos. that when we've been praying y alguien together llama. and somebody calls, Oren por mí. pray for me, Y en esa oración junta, and in that prayer together, donde nadie se lleva la gloria ni el crédito, where nobody gets the glory or the credit, ahí Dios contesta. that's where God answers. Tal vez oró el que nunca ora. Perhaps the one who never prays prayed. Tal vez el que nunca ora dijo, Señor, en el nombre de Jesús, bendícelo. Perhaps the one who never prays just says, Jesus, bless them. Y esa fue la oración que contestó Dios. And that was the prayer that God Porque answered. no se trata de lo que haces,
Because it's not about what you do. Se trata de lo que eres. It's about who you Y are. cuando amas a Dios, And when you love tú God, quieres estar involucrado en las cosas que Él está haciendo. you want to be involved in the things that He is doing. Los animo, mi hermano. I encourage you. Aquí tenemos una asignación muy We importante. have a very important assignment Si here. logramos unirnos en la palabra If we are able to unite in the Word para hacer lo que Dios quiere hacer, to do what God wants to do, vamos a cambiar vidas. we are going to change lives. Vamos a cambiar We vidas. are going to change Mire, mi lives. hermano, usted quiere una excusa So if you want an excuse de creer en lo que Dios está haciendo en to Miami Revive. believe in what God is doing in Miami Revive, Usted míreme a mí y diga, pastor, look at me and say, Pastor, si usted está aquí con todo lo que usted tiene que enfrentar diariamente, if you are here with everything that you have to face daily, entonces Dios tiene que hacer algo grande. then God has to do something great. Entonces, familia, creamos. So family, let's believe. Estamos enseñando la verdad, We are teaching the truth, la palabra. the Word. Aquí no estamos engañando a nadie. Here we're not deceiving Llevamos anybody. ya 1 año y pico en esto, We've been here a year and change porque mi fe está en el Señor. because my faith is in Y yo God. no me voy a contaminar con enseñar algo por la necesidad que haya. And I'm not going to contaminate you by teaching you something. Hay que pararse firme en la verdad. That we have to stand firm Y on the truth. a veces esas cosas suceden And sometimes that happens porque Dios te prueba el corazón because God is testing your para heart ver si de verdad quieres permanecer predicando la palabra. to see if you really truly want to preach the truth. Entonces lo que vayamos a hacer, So whatever we do, hagámoslo juntos por Dios, de verdad. let's do it together for ¿Ok? God. Amén. Amén. Amen. Vamos a motivarnos y vamos a servir a Dios. Let's get motivated and let's serve the Lord. Dice el versículo 28. It says it in verse Y 28. regresaba sentado, ese era el eunuco, en su carruaje y leía el profeta Isaías. So this is speaking of the eunuch, and he was now returning, seated in his carriage, and he was reading aloud from the book of Isaiah. Esto era una persona que no creía en Jesús, This was somebody who didn't believe in Jesus, pero era de alto rango. but he was of high rank. Era una persona importante, He was very important. pero Dios le importa a los pobres y los de alto rango también. But God doesn't care about the important or the Pero poor. aquí vamos a ver como Felipe Now we're going to see here how Philip ni le interesaba si se lo iba a ganar para llevárselo a Pedro didn't care that he was going to win him over to take him to Peter o llevárselo a Juan. or take him to John. Mira, Juan, mira quién te traje. John, look who I brought you. Este es de los buenos. This is one of the good ones. Pónmelo en la primera silla. Put him in the front. No, no estaba interesado en eso. He didn't care about that. Él estaba interesado en el alma. He only cared about En la the soul salvación. and in salvation. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, And the Spirit said to Philip, ve y júntate a ese carruaje. go over and walk along beside the Cuando carriage. Felipe se acercó corriendo, Philip ran over and heard the man reading. imagínate al pastor Bene corriendo por la ayuda Juan atrás de los carros. Imagine Pastor Benny running after the people on US 1. Dice, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? And he heard him reading the prophet Isaiah, and Philip asked him, do you understand what you are reading? Si cuando Dios te pone ese sentir, vete a hablarle a alguien. So when God puts that in you, go and speak to someone. ¿A usted le ha pasado que usted estaba en su casa Have you ever felt that when you're in your y house, usted dice, oye, tengo que llamar a alguien, like you feel like, oh, you need to call tengo que hacer una someone, oración por alguien? you need to pray for someone, El Espíritu Santo inspirándote the Holy Spirit inspiring you para que ores por alguien, le presentes el Evangelio a to alguien. pray for someone and present the gospel. Ya Felipe tenía instrucciones. Philip already had instructions. Esto es un evangelio inspirado por el Espíritu Santo. This was an evangelism inspired by the Holy Spirit. El evangelista The evangelist, o el que evangeliza, que somos la iglesia, or the one who evangelizes, which is the church, tiene que conocer el mensaje bien. must understand the message correctly. Dice que Felipe lo escuchó leyendo la palabra, los scrolls, ¿cómo se dice? Las pergaminos. Los pergaminos. Los pergaminos. Philip heard the eunuch reading the scrolls. Y Philip iba al lado así And Philip ran towards him y le dijo, espérate, porque yo estaba leyendo la palabra. and he said, wait, well, I'm reading the Yo word. tengo el mensaje correcto. I know the message. Ahora, cuando usted vaya afuera, So when you go out there, ¿y usted no le ha pasado que usted ha ido a presentar el evangelio a alguien have it ever been that you presented the gospel to y somebody de repente le sale uno de esos satélites and suddenly one of those people come up que le dice, espérate, porque el Señor dice aquí? and they said, oh, but the word says, Y usted le dice, hermano, pero ¿dónde está eso en la Biblia? and you say, but brother, where does it say that in the word? Eso lo escuché de mi pastor.
And they say, oh, what, I heard that from my pastor. No, espérate, porque la Biblia dice esto. And you say, well, wait, Entonces the word says tienes this. que conocer la Biblia. You have to know the word. Este no era un cualquiera. This wasn't just anybody. Este era un eunuco de alto rango. This was a eunuch of high rank. Pero ese tenía un hambre por But Dios. he had a hunger for God. Y salió el pastor Benny corriendo atrás del eunuco. And Benny went running after the eunuch. Y de repente escuchó lo que el eunuco estaba leyendo. And he heard what the eunuch was reading. Y le dijo, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? And he asked him, do you understand what you're reading? Y el eunuco hizo así, en el versículo 31. And in 31 it says, Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? the Mire, man replied, how can I unless someone instructs oh me? my God, siento la presencia de I Dios know, aquí. me too. Hay personas que están en su casa There's people in their o homes están en la calle ahora and they're in the streets que right ya el now. Espíritu Santo les está moviendo That the Holy Spirit is already moving them. y ellos están buscando. And they're looking. El testimonio de mi papá My father's fue un testimony, testigo de Jehová it was a Jehovah Witness que le vino a predicar el mensaje incorrecto. that came to preach the incorrect message. Y él se to him. compró la Biblia. And my father bought the Y él dijo, Bible. tú vas a ver este testigo de Jehová lo que le voy a poner. And he said, oh, you're going to see what I'm going to put to this Jehovah Witness. Y terminó convirtiéndose él al cristiano. And he converted the Jehovah Witness to a Christian. ¿Verdad? Entonces hay personas So there's people que ya tienen esa inquietud, that already have that uncertainty, que están buscando pero no saben qué hacer. that they're looking but they don't know what to do. Así estaba el eunuco. That's how the eunuch felt. Y dice, e invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. And he urged Philip to come up into the carriage and sit with him. El alcalde de Hialeah iba manejando por la US Juan. The mayor of Hialeah was driving through El US pastor 1, Benny le cayó atrás. and Pastor Benny ran after him. El alcalde paró The mayor stopped. y le dijo, Benny, entra, And he said, explícame Benny, esto. come, explain Yo this to estoy me. escuchando esto del profeta, pero no entiendo. I'm hearing this about the prophet, but I don't understand. Y dice el versículo 32, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. The passage of scripture he had been reading was this. Como oveja fue llevado al matadero. Oh, Dios mío. He was led like a sheep to the slaughter. Y como cordero mudó delante del que lo trasquila. And as a lamb is silent before the shearers, No abre él su boca he did not open his mouth. en silencio. Versículo 33. Verse 33. En su humillación no se le hizo justicia. He was humiliated and received no justice. ¿Quién contará Who can speak of his descendants? su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. For his life was taken from the earth. El eunuco respondió a Felipe y le dijo, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. The eunuch asked Philip, tell me, was the prophet talking about himself or someone else? ¿De sí mismo o alguna otra persona? About himself or someone else? El versículo 35 dice, Verse 35 says, entonces Felipe abrió su boca so beginning with the same scripture, y comenzando desde esta escritura, Philip told him about the good news. le anunció el evangelio de Jesús. Aleluya. Hay personas que están desesperadas por Cristo. There's people who are desperate for Jesus. Hay personas que necesitan ver la luz. There's people who Amen. need to see the light. Hay personas desilusionadas con el evangelio de hoy en día. There's people who are disillusioned by the gospel that they are hearing. Hay personas que han ido a las iglesias, There's people who have gone to the los han churches. abusado, les han mentido, los han They've manipulado. been abused, they've been manipulated. Otros que they've been están used. perdiendo su matrimonio, su casa There's people who are losing their marriages, their houses, y necesitan el evangelio. and they need the gospel. Esta persona era uno de ellos. This person was one of those. Y entonces dice, y yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, And as they rode along, they came to some water, and the eunuch said, mira la convicción cuando predicas a Cristo de look at verdad. the conviction when you preach the true gospel. Dice, mira, allá hay agua. Look, there's some water. ¿Quién impide que yo sea bautizado? Why can't I be baptized? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón,
He ordered the carriage to stop, and they went down into the water, and Philip baptized him. Tú también puedes ser bautizado. Respondió y le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el versículo 38 dice, y mandó por el carruaje, ambos descendieron al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. So he was baptized. Wow. Qué hambre, ¿verdad? What Qué a ham- hunger, right? Qué hambre por la salvación, por What a Cristo. hunger for salvation. Yo no sé usted, pero yo siento un hambre por I Jesús. don't know, but I don't know about you, but I feel a hunger for Jesus. Yo quiero ser transformado. I want to be transformed. Versículo 39 dice, al salir de ellas, del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. 39 Hallelujah. says, when they came up out of the water, the Spirit of the Lord snatched Philip away. The eunuch never saw him again, but went on his way rejoicing. Aquí vemos las intenciones de Felipe. So we see the intentions of Philip here. Él no estaba buscando He wasn't reconocimiento. looking for recognition. Él lo que quería que el eunuco fuera salvo. He just wanted the eunuch to be saved. El Espíritu Santo se lo llevó. The Holy Spirit took him. Esto es un ejemplo del evangelista. This is an example of the Va a hacer la evangelist función doing the function, y doing the Dios lo work. lleva a otro lugar a que siga ganando almas. And God will continue to take them to different places. Y el 40 dice, más Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Meanwhile, Philip found himself farther north at the town of Azotus. He preached the good news there and in every town along the way until he came to Caesarea. Esta es la pasión por proclamar el evangelio de Cristo. This is the passion to proclaim the word. Pero también vemos la pasión de una persona que no le importó que no le importaba su propio reconocimiento, pero solo quería ganarse el alma. But we also see the example of a person who didn't care about his own reputation or recognition, but wanted to save the lost. Y termino con esto y voy a orar por ustedes. And I want to finish with this, and I want to pray for you all. En Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. In Acts 7, 54 through 60, Y vemos aquí a Esteban, we see Stephen, que anteriormente se paró a predicar a Cristo vivo y resucitado. and he that was previously preaching Jesus dead and risen again Delante de los fariseos y delante de Saulo. before the Pharisees and before Saul. Y dice que al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. And in hearing this, they were infuriated by Stephen's accusation, and they shook their fists at him in rage. Esteban, el pequeño joven evangelista, But Stephen, the young evangelist, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, but Stephen, full of the Holy Spirit, fijó los ojos en el cielo gazed steadily into heaven y veía la gloria de Dios and saw the glory of God. y a Jesús de pie a la diestra de Dios. And he saw Jesus standing in the place of honor at God's right hand. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos And he told them, look, I see the heavens open, y al Hijo del Hombre de pie delante de la diestra de Dios. and the Son of Man standing in the place of honor at God's right hand. Entonces ellos gritaban a gran voz Then they put their hands over their ears and began shouting. y tapándose los oídos arremetían a una contra él And they rushed at him y echándole fuera de la ciudad and dragged him out of the city comenzaron a apedrearle. and began to stone him. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. His accusers took off their coats and laid them at the feet of a young man named Saul. Y mientras apedreaban a Esteban, And as they stoned him, él invocaba al Señor. Mientras lo estaban apedreando, él levantaba sus manos y invocaba al Señor. Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Receive my spirit. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, And he fell to his knees, shouting, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lord, don't charge them with this sin. Y habiendo dicho eso, cayó dormido. And with that, he died. El evangelio no es solo para el evangelista. The gospel is not only for the evangelist, El evangelio es para la iglesia. it's for the church. Y hay tantas personas que necesitan conocer este Cristo vivo. And there's so many people who need to know this Christ that is alive.
Y esto es algo tan importante de hacer. And this is something that is so important to do. Esteban, Stephen un joven was young apasionado por la palabra de Dios, and passionate for the word of God. se enfrentó a los fariseos, He faced the Pharisees, a los escribas, the scribes, conociendo que hacer eso le podía costar su vida. knowing that doing that would cost him his life. Se enfrentó a ellos He faced them. y conociendo a nuestro Dios, And knowing our God, en el medio de la persecución, in the midst of the dice que persecution, levantó su vista he lifted up his eyes. y con gozo veía la And gloria with del joy, Señor. he saw the glory of God. Porque el precio final, Because the price at the end, hermanos, todos vamos a morir. we're all going to die in the end. El problema es a dónde vamos después que muramos. The only thing is, where are we going to go after we die? La promesa es Cristo. The promise is Christ. La promesa es Cristo. The promise is Y Christ. todos lo necesitan. And everybody needs him. Hoy había un músico en esta semana que le dieron un tiro en la cabeza. This week that there was a singer who was shot in the head. ¿A dónde va esa alma? Where is that soul going? ¿A dónde van el alma de los cristianos que creen que sirven a Dios, pero se están sirviendo ellos mismos? Where are the souls of the Christians going that think that they're serving God, but they're serving themselves? En nuestras manos In our hands, tenemos el potencial we have the de potential vivir la verdad, to live out the truth, caminar en la verdad walk in the y truth, proclamar la verdad. and to proclaim the truth. Yo los animo I a encourage que you hagamos la diferencia for us to be the a donde difference quiera que estemos. wherever we are. Nuestro Jesús es real Our Jesus is real. y este mensaje, And this message, puro y correctamente, pure and correct, hay que proclamarlo. we have to proclaim it. Cierre sus ojos, Close your eyes. póngase de pie. Please stand.